Ese refrán de que nadie es profeta en su tierra podría ser perfectamente aplicable a una mujer singular que, por su pobreza de cuna y por el color de piel, fue despreciada en los Estados Unidos, su país de origen, negándole el éxito y el reconocimiento que lograra en Europa, donde arrasó como artista y donde fue reconocida como mujer comprometida. La cápsula de hoy se titula Josephine Baker, la chica pobre de San Luis que conquistó París. Somos Oscar Sasso y Daisy Toussaint y esto es Anécdotas de la historia. La fama de esta singular mujer no solo se debe a su talento artístico de un peculiar estilo personal, también se debe a su determinación para salir de la miseria, a su valentía para enfrentar al nazismo, a su compromiso en la lucha por los derechos civiles de los negros y a su humanidad al crear una familia basada en la pluralidad. Pero empecemos por el principio. Freda Josephine McDonald, como fue registrada al nacer, llegó al mundo en St. Louis, Missouri, en 1906. Su madre era una lavandera de raza negra y su padre un inmigrante alemán. Su primera infancia transcurrió en un ambiente de pobreza y violencia, llegando a ser obligada a dormir en una caja de cartón junto a un perro cojo en el sótano de la casa donde trabajaba su madre. Desde muy niña bailaba en la calle, según contaba, para quitarse el frío, pero en realidad admitía que bailar siempre formó parte de su esencia. En cuanto pudo, se las ingenió para ayudar con la maltrecha economía familiar cuidando a niños blancos, asegura ella misma, siempre y cuando se abstuviera de besarlos. Pero en aquel año de 1917, cuando ella solo tenía 11 años, vivió la ola de conflictos raciales contra los negros conocida como la Masacre de San Luis, en la que los supremacistas blancos mataron a multitud de personas y debieron abandonar la ciudad más de 6.000 vecinos. Según Jean-Claude Baker, cuando Josephine tenía 12 años, ya necesitó prostituirse por el precio de $1, hasta que a los 13 años consiguió trabajo como mesera en Old Shoreford Club. Allí conoció al músico Willie Wells, con quien enseguida se casó y del que también enseguida se divorció. Con 14 años se ganaba la vida bailando con un trío de artistas callejeros. Luego conoció a Willie Baker, un guitarrista de origen judío con quien también se casó adoptando su apellido. En esta ocasión tampoco duró mucho el matrimonio. Con solo 15 años, desoyendo los consejos de su madre, marchó a New York. Y la primera audición que hiciera en Broadway fue rechazada por ser excesivamente delgada para los gustos de entonces, y además otra causa fue también por el color de su piel. Para la segunda se untó en el cuerpo un polvo que le aclaró la piel y así fue contratada para bailar, eso sí, en la parte de atrás del escenario. Pero ella se aprendió rápido todas las coreografías de las estrellas principales. Solo estaba esperando la oportunidad de sustituir alguna noche a cualquiera de ellas que se pusiera enferma. Y estando de gira surgió la ocasión. No solo ejecutó la coreografía de la corista titular, sino que después de que todo el elenco se detuvo, ella siguió por su cuenta con la naturalidad, la frescura y el desenfreno con el que había bailado siempre. El resultado fue una ovación y pasó de ganar $30 a la semana a ganar 125 con actuaciones para ella sola. Pero fuera del escenario seguía sufriendo la discriminación por su color de piel. Y así surgió la oportunidad de viajar a París, ciudad con la que soñó desde que viera una foto de la Torre Eiffel. Ella misma diría que era mucho más grande e imponente que la Estatua de la Libertad, que por otro lado no representaba libertad alguna para ella. Esa época el mundo se recuperaba de las atrocidades de la Primera Guerra Mundial y los felices años 20 se caracterizaron por las ganas de vivir. Este influjo cambió la moda, la música y el baile. Las mujeres se atrevieron a usar ropa más holgada y más corta. Sus nuevos peinados les dejaban la nuca al aire, las bandas de música eran mucho más dinámicas y los bailes mucho más locos. Surgía el Charleston como máxima expresión del desenfado y una inusitada euforia por la vida. También se liberalizaron las costumbres en los music hall de las principales ciudades, lo que constituyó una auténtica oportunidad para nuestra artista. El público enloqueció con su exótico estilo africano.
Así, en 1925 debutó en la Revue Negre con un número para el cual bailaba semidesnuda, ataviada tan solo con una diminuta falda adornada con plumas, causando un verdadero impacto en el público. A sus 19 años ya era una estrella. A partir de ese momento, su negritud, lejos de restarle belleza como hasta entonces, se comenzó a apreciar tal cual era. De hecho, otras coristas comenzaron a broncearse y untarse grasa en la piel para parecerse a ella. En pleno auge del Art Deco, el exotismo africano causaba furor hasta tal punto que los empresarios llegaron a incluir en los números de la Baker a una hembra de guepardo llamada Chiquita y que terminó adoptándola la propia Josephine. Lo cierto es que ella y su peculiar estilo se convirtieron en todo un fenómeno de masas, llegando a recibir miles de cartas y cientos de peticiones matrimoniales. A los 20 años era la vedette principal del famoso Folies Bergère, cuyas butacas se agotaban cada noche. Sería recordada para siempre por su número en el que aparecía con solo un cinturón rodeado de bananas colgando, pero bailaba de manera tan desenfadada y personal que podía permitirse hacer muecas con su cara sin perder un ápice de su sensual encanto. Con 26 años conoció a un hombre que se hacía llamar el Conde Abatino y se enamoró perdidamente de él. Se constituyeron en una pareja imprescindible en la farándula parisina. Él se convirtió en un representante y le consiguió los primeros papeles en el cine mudo francés. Sin embargo, era vetada en Hollywood porque en los Estados Unidos las mujeres negras estaban relegadas a papeles de sirvientas o esclavas. En 1935, 10 años después de haber dejado América, el conde, a quien muchos llamaban Pepito, la convenció de regresar y arrasar allá después de los éxitos que había tenido en París, Berlín, Copenhague o Viena. Ella tenía sus reticencias. Como fuera, viajaron con algunos contratos, pero desde que llegó a los Estados Unidos sintió el rechazo y la represión, comenzando por tener que dormir en habitaciones separadas porque el conde y ella no estaban casados. También por tener todavía vetada la entrada en determinados restaurantes por el mero hecho de ser de color. Cuando debutó en Nueva York en 1936, las críticas fueron degradantes, como la que hizo la revista Time, calificándola de la ramera negra. Para Josephine fue una gran decepción constatar la discriminación que acusaba en su propia patria, cuando en Francia era aclamada por el público, solicitada en todos los ambientes y dueña de su propia sala de fiestas. El conde murió de cáncer el año siguiente y Josephine volvió a casarse, esta vez con el empresario Jean Lyon. Entonces albergaba la esperanza de tener hijos y formar una familia, pero abortaba una y otra vez y nuevamente terminó divorciándose. En aquel año 38 del siglo XX, desde París veía con aprensión cómo en tres países limítrofes con Francia el fascismo cobraba fuerza. España con el liderazgo de Franco, Italia con el de Mussolini y Alemania con el de Hitler, quien ya había comenzado su persecución implacable contra los judíos. A Josephine se le iban encendiendo las alarmas, sospechando con razón que ella podría despertar aversión en los nazis, habida cuenta que era una mujer negra y con el apellido adoptado de un judío. Cuando Hitler toma París, ella se muda a la finca rural Milandes en Borgoña. Podía haber huido a América, pero ya amaba Francia y decidió quedarse a luchar. Su participación fue diversa. Trabajó con la Cruz Roja como enfermera. Viajó a Casablanca, en Marruecos, como parte de una red que ayudaba a escapar a judíos hacia Sudamérica. También como miembro clandestino en la resistencia francesa, que aprovechando su condición de artista famosa, pues asistía a todas las fiestas en las embajadas y las informaciones que obtenía las comunicaba a sus superiores. Llegó a viajar a diferentes capitales llevando mensajes con tinta invisible. La tinta invisible las tenía intercalada entre sus partituras. Una canción que interpretó innumerables veces para las fuerzas aliadas durante la guerra fue J'ai des amours, Tengo dos amores, refiriéndose a Francia y a los Estados Unidos, en ese momento aliados contra el eje Tokio-Berlín-Roma. Hizo multitud de presentaciones en los diferentes frentes de guerra, poniendo una sola condición:
que su público estuviera integrado por soldados blancos, negros o de cualquier color. Cuando terminó la contienda en 1945, fue condecorada por el mismo general Charles de Gaulle con la Orden de la Legión de Honor. Algunos años después de la guerra, volvió a viajar a los Estados Unidos, pero durante los años 50 la segregación racial allí estaba muy patente y Josephine continuaba acusando la discriminación. Seguían sin permitirle la entrada a algunos restaurantes y en otros simplemente ignoraban sus órdenes de comida. Sus denuncias provocaron que incluso el propio FBI abriera una investigación contra ella por sospechosa de ser comunista. Ella participó en las luchas por los derechos civiles y estuvo en la marcha sobre Washington en agosto de 1963, donde ataviada con su uniforme militar francés y todas sus condecoraciones, habló ante 300.000 personas. Y allí estaba, junto al Dr. Martin Luther King, cuando el famoso activista pronunció su icónico discurso I Have a Dream. Se volvió a casar, esta vez con Joe Bouillon, de nuevo con el viejo anhelo de formar una familia. Compró la finca que le albergara cuando la toma de París, Le Milan, y reformó la vieja mansión convirtiéndola en un castillo. Entonces comenzó a adoptar niños en distintos países para demostrar al mundo que era posible la convivencia entre diferentes razas o religiones. Eran niños oriundos de Francia, Marruecos, Corea, Japón, Colombia, Finlandia, Argelia, Costa de Marfil y Venezuela. En total, 12 que conformaron, como ella le llamaba, la tribu arcoíris. Su marido Joe Bouillon estuvo en contra de la adopción de tantos niños porque veía peligrar las finanzas familiares. En efecto, estaban al borde de la quiebra y finalmente pidió el divorcio. Pero Josephine era testaruda y luchadora, de manera que comenzó de nuevo a hacer giras para pagar las deudas. Y lo logró, pero solo durante un tiempo. Luego terminaron subastando el castillo. Sin embargo, la tribu arcoíris siguió junta gracias a la ayuda de diferentes amigos, como lo fue la inestimable colaboración de la princesa Grace Kelly, y quien donó un hogar para tan singular familia. Josephine, incansable, siguió trabajando y en París estrenó Bovino, un espectáculo lleno de luz y color con el que demostrar al mundo que aún era ella. Y a pesar de sus 69 años, volvió a triunfar en París. Pero la noche del 12 de abril de 1975, un derrame cerebral acabó con su vida mientras dormía. Su leal amiga Grace de Mónaco se ocupó de hacerle un entierro digno en la ciudad de Montecarlo. En cuanto a sus restos mortales, debieron esperar allí 45 años hasta que la Francia, presidida por Emmanuel Macron, aceptara su incorporación al pabellón de Francia por los servicios prestados a la nación. El 30 de noviembre del 2021, sus restos fueron depositados con todos los honores en el mausoleo de París, junto a franceses ilustres de la talla de Victor Hugo, Émile Zola o Marie Curie. No cabe duda que Josephine Baker logró burlar al destino que la condenaba a una vida miserable. Su determinación y su sentido de la oportunidad fueron las herramientas que utilizó para abrirse a nuevos horizontes allende el océano y obtener el triunfo y el reconocimiento que su patria le negó una y otra vez, pasando a la posteridad como una mujer luchadora, talentosa y con sentido de la justicia social, lo cual recogemos como una ejemplar anécdota de la historia.